Satanás es uno de los personajes más conocidos de las tradiciones occidentales del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sorprendentemente, esta entidad llegó tarde al mundo antiguo. Satán, como un ser totalmente maligno, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, hebrea o Antiguo Testamento para los cristianos. El término evolucionó durante el apogeo del Imperio Persa y después fue adoptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa en ese momento. El libro de Job, escrito en el año 600 a.C., es el texto más antiguo que aborda el problema de la teodicea, término moderno para el problema de si Dios es bueno, ¿por qué permite que exista el mal y el sufrimiento? El libro comienza con los ángeles presentándose ante Dios. Entre ellos se encuentra el ángel Satán, el adversario, cuya función era viajar por el mundo colocando obstáculos frente a los humanos, obligándolos a tomar decisiones buenas o malas. En este papel actúa como el fiscal de Dios. Al presentarse, mencionó al siervo de Dios, Job, quien había prosperado, pero por supuesto dijo que era porque Dios le concedió tanto favor a Job. Entonces Dios le dice a Satán que destruya toda la prosperidad de Job, todo menos su vida. Dios está seguro de que Job no se apartará de él. Los hijos de Job mueren, sus cosechas y rebaños son destruidos, y él sufre enfermedades horribles. Todos los amigos de Job vienen a consolarlo y convencerlo de que debe haber pecado, porque Dios es un Dios de justicia. En todo momento, Job insiste en que nunca pecó. Dios lo ha castigado injustamente. Frustrado, Job le pide a Dios una explicación. Entonces, una voz procedente del torbellino le advierte: ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? En otras palabras, ¿cómo te atreves, un simple mortal, a cuestionarme? Job se humilla y concede las prerrogativas y el poder a Dios. Satán aparece raramente en las escrituras judías. En las pocas referencias a Satán, éste se opone a los humanos, no a Dios. En el Edén, la serpiente cumple esta función al ofrecer una opción a Adán y Eva. En la mayoría de los libros de los profetas, el mal es culpa del pecado humano, específicamente de la idolatría. Cuando Jerusalén fue conquistada y destruida por el imperio neobabilónico en el año 587 a.C., algunos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Más tarde, Ciro el Grande conquistó a los babilonios en el año 550 a.C. y estableció el imperio persa. El culto estatal de Persia fue el zoroastrismo, fundado por el profeta Zoroastro. Según esta religión, el mal era visto como el polo opuesto del bien. Ahura Mazda, el señor sabio, era la fuente de todo lo bueno, mientras que Angra Mainyu, el falso engaño, representaba el caos. Los cielos, la tierra y todos los humanos caían dentro de este rango polar. Más tarde, Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, aunque algunos se quedaron en Persia. Estos adoptaron elementos de la religión persa y fusionaron la personificación del caos con su antiguo concepto de Ha-Satán, transformándolo en Satán, que en griego se traduce como diabolos. Los escritos de la secta judía de los esenios, establecidos en Qumrán alrededor del año 150 a.C., ofrecen la primera literatura que personifica al mal como una entidad específica. Según sus textos, Dios había creado dos espíritus en los humanos, el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Los demonios estaban ahora bajo el control de Satán, quien enviaba a los de las tinieblas para cometer el mal. Los esenios aplicaron nombres simbólicos a Satán y sus agentes, como bilingües, Madrid y Sin Valor, quienes liderarían a los hijos de las tinieblas contra los de la luz en la batalla final. Similar a la jerarquía celestial de ángeles y arcángeles, surgió una jerarquía en la corte de Satán.
Belcebú, uno de los 7 príncipes del infierno, fue derivado de un antiguo dios cananeo conocido por deshacerse de las moscas. Así se convirtió en Beelzebú, el señor de las moscas. Textos como el libro de los Jubileos ampliaron las historias sobre Satán. En estos se le llama Mastema, que significa odiado u hostilidad. Según estas narraciones, Mastema quería ser más grande que Dios y lideró una rebelión celestial. Fue arrojado al abismo junto a sus compañeros ángeles. Mastema pidió a Dios que le permitiera conservar una 10ª parte de los demonios para tentar a los humanos, y con el permiso de Dios, se convirtió en el tentador, escrito en historias anteriores. Según el libro de los Jubileos, Mastema fue quien probó a Abraham con el sacrificio de Isaac, manteniendo así la omnipotencia de Dios intacta. Satán no puede actuar sin el permiso divino. En el siglo II después de Cristo, líderes cristianos adoptaron la personificación del mal para atacar a judíos, mujeres, herejes y paganos. Las tradiciones europeas incorporaron influencias de culturas como la celta y la germánica. Por ejemplo, los celtas tenían un dios cornudo, Cernunnos, y los teutones presentaban a Hela, hija de Loki, quien gobernaba el inframundo y la fertilidad. Este sincretismo consolidó la imagen de Satán como un ser con características animales y la capacidad de cambiar de forma. Los pactos con Lucifer, populares en la Edad Media, ofrecían prosperidad a cambio del alma. Rituales como el exorcismo se desarrollaron en este contexto y aún se enseñan a sacerdotes católicos. En la Divina Comedia, Dante Alighieri representó a Satán como un monstruo de 3 caras en el círculo más bajo del infierno, devorando a Bruto, Casio y Judas, considerados los mayores traidores de la historia.